para poder producir, mire, la ruta del androstenediol para llegar a testosterona, o a partir de pregnenolona que llega el colesterol, ir a progesterona, y esta progesterona puede perfectamente pasar a testosterona. Para los personajes que ya llegamos a pasar de los 50, entonces esta testosterona tenderá a irse hacia la producción de estradiol. Entonces, ojo con eso. Después vamos a mirar que el sustrato que queda o los metabolitos que son producidos a partir del metabolismo de la testosterona, pues serían la androsterona y la etiocolanolona. Entonces, para recordar eso. Muy bien. Ahora, fíjense que aquí tenemos 3 metabolitos que son de importante, miren. La deshidroepiandrosterona, la androstenediona, que es esta, y la dihidrotestosterona. Entonces estos, si ustedes ven, estos son algunos andrógenos producidos a nivel de la glándula suprarrenal. Muy bien. En la mujer, ese andrógeno, fuera de la glándula suprarrenal, los ovarios en su cuerpo amarillo son responsables de la producción de esa testosterona. Entonces, fíjese, está presente en el plasma a concentraciones de 0,03 nanogramos por 100 mililitros. Y lo que le dicen es, se deriva en parte igual de los ovarios en la suprarrenal, y hay conversión periférica de otras hormonas. Ahora, cuando ustedes encuentran y van a encontrar en su vida diaria mujeres con determinadas características sexuales secundarias muy particulares, ustedes van a encontrar que las concentraciones de testosterona pues son, póngale de 0,06 o 0,07, 0,8. Ya con eso tiene para empezar a visualizar ciertas características masculinizantes en esa mujer que tienen ustedes al frente. Entonces, recordar que esto es lo normal, esto es lo que produce diario, lo que tenemos de concentración producido por ovario y glándula suprarrenal. Muy bien. Lo que les había nombrado, entonces, ¿cómo vuelvo y juega? Me devuelvo, fíjese que la testosterona puede pasar a androsterona o a estradiol, o lo que tenemos acá, a la deshidroepiandrosterona pasar a testosterona. Es importante el citocromo, específicamente el CYP19. Mire, no es el 2 tal o el 3, no, CYP19. Acuérdense que citocromo P450 y por lo menos ya hay referenciados casi 32, 33 familias. Entonces esta es la familia 19. Y allí, fuera de ella, está la aromatasa periférica a nivel del adipocito. Entonces ellos, miren, se van hacia la producción de estradiol. Entonces esto es común en lo que les decía, en hombres ya mayores de 50 y en mujeres posmenopáusicas. Entonces por eso yo me tomo, yo ahí sí solito, solo me tomo el pelo de que no, yo ya soy 32B, entonces pues ni modo que se puede hacer cuando hay una conversión hacia estrógenos. Muy bien. Fuera de esto, entonces sabemos que hay un eje hipotálamo, hipófisis, ovario, testículo. Qué pena, discúlpenme que el retetestis casi le cambio el nombre y apellido, pero es el retetestis. Y entonces ahí tenemos, miren, se regula el crecimiento testicular por las gonadotrofinas hipofisiarias, la FSH y la LH. Y ellas requieren de un mando que es la hormona liberadora de gonadotrofinas, que es dada por el hipotálamo hacia la hipófisis. Más o menos el peso de estas dos
hormonas está hacia el 5 a 8% del todo el peso de la hipófisis. La FSH estimulará la espermatogénesis y la LH promueve la esteroidogénesis. Entonces, para recordar, entonces, ojo, fíjense que ahí estaré mostrando, o ustedes van a darse cuenta que estas presentaciones hormonales que vamos a colocar se colocan intramuscular, son de depósito. También lo hay en gel, para de una vez adelantar cosas. Y después vamos a ver qué pero hay por lo vía oral. Muy bien. Fuera de eso, miren, se controla la función hipofisiaria por la 5-alfa dihidrotestosterona y por la inhibina. Acuérdese de esas células de Sertoli que son las, las comadres, las que cuidan del esperma para que se puedan alimentar, para que puedan tener buena movilidad. Pues ahí tenemos esas células de Sertoli. Fuera de eso, la prolactina. Entonces uno dice, ¿para qué me sirve la prolactina en el hombre? Favorece entonces la espermatogénesis y la esteroidogénesis. Y en altas concentraciones las inhibe. Entonces, cuando tenemos un tumor, un prolactinoma, pues vamos a tener inhibición de estas dos características. Entonces, para recordar. Muy bien. En los varones, mire, si ven en la mujer, ¿cuánto era? 0.03 nanogramos por 100 mililitros la concentración. En el varón, 8 miligramos de testosterona al día, 95% en las células de Leydig y el 5% restante en las suprarrenales. Entonces, con la edad, entonces esto va disminuyendo. Entonces, ojo, mire, en los testículos se secretan pequeñas cantidades de otro andrógeno potente, la dihidrotestosterona. Entonces tenemos testosterona, dihidrotestosterona. Tenemos dos andrógenos débiles, que es la androstenediona y la dehidroepiandrosterona. Entonces, ¿esto cómo lo estudian? Con este dibujito. ¿Qué se produce? ¿Qué no se produce? ¿Qué tenemos? ¿Qué no tenemos? Pues, a partir de ahí usted estudia y sabe y se ubica en lo que estamos haciendo. Entonces, andrógenos débiles. Ahora, la pregnenolona y la progesterona, si ustedes se acuerdan, son previos. La pregnenolona viene del colesterol y esta pregnenolona pasa a progesterona. Como los 17 hidroxilados, que son los que aparecen en el dibujo del lado izquierdo, también se van a secretar en pequeñas cantidades. Es para recordar. Muy bien. Fíjense acá. Concentración plasmática en varones, 0.6 nanogramos. ¿Se acuerdan de la mujer, no? 0,03. Después de la pubertad. Su máxima concentración es en estos 5 años, que es cuando de puber pasa a adolescente y adulto mayor. De puber a adolescente. Y al parecer declina después de los 50. Sí, declina después de los 50. Eso no es que parezca, no, sí declina después de los 50. Es muy raro el que queda por allá en el curvito, nada, declina. Muy bien. De la testosterona que tenemos, el 65% es una globulina, que es la globulina fijadora de hormona sexual. Acuérdense. Entonces, estas globulinas, por actividad de los estrógenos, por actividad de la hormona tiroidea, y en los pacientes con cirrosis hepática aumenta. Entonces, puede perfectamente incrementar esta unión. La globulina disminuye, mire, por actividad de los andrógenos, por la hormona del crecimiento, y es menor en individuos con obesidad. Por eso es muy complicado que usted vea un gordito androgénico. Usted ve un gordito más hacia el lado estrogénico.
Espero que me entiendan. Entonces, el obeso tiene, si usted coge y se pone a medir hormonas sexuales, está más hacia el estrógeno que hacia el andrógeno. El resto de testosterona, o sea, ese 35% restante, se une a la albumina. Y solamente el 2% se mantiene libre para hacer la actividad fisiológica que se quiere. Ahora, la principal vía de degradación es en el hígado, la reducción de doble enlace y de la acetona en el anillo A. Entonces, fíjese que es el ciclopentano perhidrofenantreno, porque esto viene del colesterol. Entonces, este doble enlace en este anillo A, aquí, que les estoy mostrando la parte inferior, es el que va a sufrir reducción y configuración delta 4 cetona en ese anillo A. Usted metaboliza eso y ya. Muy bien. En el hígado, la CYP19, aromatasa, se convierte en estradiol. Acuérdense que dijimos que de testosterona pasamos a estradiol. Y en la producción de sus metabolitos, que son la androsterona y la etiocolanolona. Luego se conjugan, o sea, fase 2, y se excretan en la orina. Entonces, lo que estamos diciendo es lo siguiente. Testosterona, mire, pasa a estradiol para activar una aromatasa, y esta aromatasa está mediada por la CYP19. Entonces, esta va a generar el estradiol. Fíjese que el estradiol pasa a estriol. Y esta testosterona, mire, entonces va a otros dos metabolitos que es la androsterona y la etiocolanolona. Entonces ya sabemos que en todo esto, ahí hay conjugación posterior. Entonces se conjuga. Muy bien. Listo. Esto no se angustien que esto es la chacharita, pero dice lo siguiente. La dehidroepiandrosterona y el sulfato de dehidroepiandrosterona, mire, se producen en la médula suprarrenal, ayudan en el proceso de maduración, que era la esteroidogénesis, ¿se acuerdan? ¿Cómo son? Mire, el vello púbico, acuérdense que en el hombre es un romboide, porque en la mujer debe ser un triángulo invertido. La aparición de vello axilar y la maduración ósea. Entonces, esto lo dan la dehidroepiandrosterona y el sulfato de dehidroepiandrosterona, que son producidos en médula suprarrenal. Ahora, les quise sacar esto porque lo encontré por ahí en un artículo. Y le dicen que estos dos derivados, mire, presentan efecto metabólico y acción en el sistema nervioso central, y hicieron un estudio experimental en conejos y resulta que prolongaron la vida del conejo. Al parecer, en los varones, estos dos derivados mejoran la sensación de bienestar. O sea, como que se sienten mejor, se sienten positivo para el civil. Entonces, para recordar. Muy bien. ¿Qué pasa acá? Conversión y activación periférica de la testosterona. A ver qué van a preguntar. A ver, Wilson, lo que pasa es lo siguiente. Sí, no. Más bien, los derivados de la suprarrenal son más bajos. Entonces, por eso el lampiño tiene más. Lo otro, tenemos que meternos con las razas. Usted nunca, yo no estoy diciendo que los que sean lampiños sean indios, pero el que tiene un componente indígena más acentuado, fíjese que ellos no tienen vellos corporal, eso es más europeo. Y si usted ha visto el mundial, fíjese que todos esos árabes tienen pelo en el pelo, ¿sí? Entonces, ese árabe, acuérdese que invadió España.
Y esa mezcla hizo que lo que llegara aquí eran vergajos que tenían pelo en el pelo. Entonces, eh, definitivamente tiene que ver con eso. Entonces, se la coloco así. Sería bueno hacer el estudio. Ahí está, mire, la medicina interna. Listo, mire. Necesitamos de una 5-alfa reductasa para hacer de testosterona pase a los otros derivados. Los sitios donde más vamos a tener cambios androgénicos es en piel, próstata y vesícula seminal de esta 5-alfa reductasa. Tenemos la 5-alfa dihidrotestosterona, mire, es la forma activa y la responsable de los efectos hormonales, o sea, la esteroidogénesis, y tienen mayor afinidad por el receptor androgénico. Entonces, ojo con lo que estoy diciendo. Entonces, la dihidrotestosterona es casi que la activa para el órgano blanco. Entonces, tenemos testosterona y dihidrotestosterona, se fijan en un receptor citoplásmico, acuérdense que es igualito al del esteroide, forman un complejo fármaco receptor que va al núcleo. Acuérdense que ahí libera la chaperonina de shock térmico. Se une a un receptor que se llama el NR3A de la familia de receptores nucleares y se localiza y va a ir a sitios específicos de la cromatina para hacer los cambios sobre el RNA mensajero. Ese complejo, entonces, mire, da respuesta en algunos genes, es capaz de reclutar coactivadores, por lo tanto hace cambios en el transcripción y lo que les digo, mire, estimula o reprime expresión de ciertos genes para crear la diferenciación sexual, porque si usted coge dos púberes, son iguales, tanto mujer como hombre. Generalmente, si ustedes se dan cuenta, las mujeres son más altas en la pubertad. La regulación de gonadotrofinas, la espermatógenes y la madurez sexual. Entonces ahí, mire, la testosterona y sus derivados van a actuar como andrógenos, teniendo efectos anabólicos. Entonces, coloquen todo lo que quieran. Aumenta la masa muscular en el hombre, hay cambios en la laringe, en la distribución de vello corporal, ¿sí? Entonces, fíjense qué derivados tenemos. Tenemos la testosterona, la nandrolona y la mesterolona. Tenemos, fíjense que el testovirón es de depósito, el androgel es un gel como tal, como dice, y la testosterona como tal, que también es inyectable. Entonces, fíjense, vienen en soluciones de 250 miligramos por mililitro. Mire cuánto se coloca, de 50 a 400 miligramos cada 2 a 4 semanas. El gel, aplicar una vez al día, no se debe colocar en genitales. Usted no necesita una flor en un cactus, sino otra cosa. La nandrolona, mire, viene inyectable, intramuscular cada 4 semanas. Y el provirón viene en tabletas, 50 miligramos. Poco se usa. Entonces, muy bien. Entonces, fíjese, vamos a ver qué sucede ahí. ¿Por qué se coloca en depósito o en cremita, en gel? Porque es que, mire, por vía oral, primero no se logran niveles activos, segundo la disponibilidad es muy poca, 20%. Hay efecto de primer paso importante. Fíjese lo que se alcanza a niveles séricos. Entonces, importante, porque si usted llega, dijimos que eran 6, ¿qué? Acá estaba, ¿no? Se me perdió. Aquí, 0,6 nanogramos en 100 mililitros. Y logramos establecer 300 a 1000 nanogramos por decilitro. Se producen, mire, de 2,5 a 11, muy cercano, o pasa el rango normal, que son 8. 40% se une a la globulina, solo el 2% está libre. Entonces, para recordar.
Se metaboliza por la 3A4 a metabolito inactivo como el androsterona y la etiocolanolona, vuelve y juega, y activos como la 5-alfa dihidrotestosterona y el estradiol. Para eso utilicé el CYP19. Entonces, fíjense que yo puedo irme hacia la producción de dos derivados inactivos, que es la androsterona o la etiocolanolona, o activo por la CYP, que es la aromatasa, ¿sí? Esta es la que utiliza la aromatasa. Se excretan por secreción tubular, utilizando los transportadores de secreción ácida, y se bloquea por el probenecid. Menos mal que por aquí no hay, que no tenemos eso. Muy bien. Fíjense en acá, por vía oral, ¿qué tenemos? Miren, la que habíamos nombrado, mesterolona, metenolona, fluoxemesterona, metiltestosterona, oxandrolona, etilestrenol y el estanozolol. Bien, gracias. Casi no hay nada de eso. De esto sí, sale de éster para administración intramuscular. Enantato de testosterona, propionato de testosterona, cipionato de testosterona, acetato de testosterona y el undecanoato de testosterona. Entonces, tenemos eso. Muy bien. Mire, entonces, estos que están, que son vía oral, mire, resisten el efecto del primer paso. Se unen a la albúmina, mire, a diferente de la testosterona natural que se une a la globulina, pero la vida media, miren, días a semana. Ya nombramos el 3A4 y la excreción ya la nombramos. Entonces, ¿cuáles son los efectos? Llámenlos farmacológicos o fisiológicos. Entonces tenemos virilización de la urogenital en hombres. En neonatos, por eso, si ustedes recuerdan por ahí creo que está en una fisiología, y si mal no estoy, o si no, sí, en una fisiología está, creo que está en Gayton, aparece que hay dos grandes picos de andrógenos, uno como una semana antes de nacer y el otro en la pubertad adolescencia. Y es que miren, en el neonato se requiere para que haya un desarrollo cerebral. O sea que no solamente las huevitas son necesarias para otras cosas, sino que definitivamente ayudan al desarrollo cerebral. En el adolescente, caracteres sexuales secundarios, el crecimiento del genital externo, pasa de huevita a huevo, distribución de vello corporal y púbico, estimula la secreción de glándula sebácea, eso es muy diciente, es una anécdota, pero tocan decirlo para que ustedes se hagan a la idea. Alguna vez, dictando clase en una universidad, ya habíamos terminado clase y había entregado un examen, lo revisaron, y una estudiante se acercó. Yo casi hice la arcada, casi me vomito. Entonces pregunté, pero muy diplomáticamente. Y resulta que esta señorita primero era de alta talla, fácilmente tendría por ahí su 1,82, morena, todo el resto como la de una mujer, pero ella dijo, profe, lo que pasa es que tengo aumentado las cifras de andrógenos. Resulta que eso es lo que marca esto, la glándula sebácea. Y la glándula sebácea, yo me imagino esto en Francia, en la Europa medieval. Por eso dicen que actualmente usted llega a Francia, se mete al metro, y si usted quiere saber qué es un pachulí número 5, vaya y métase al metro. Primero no se bañan y entonces esto hace de las suyas, las glándulas sebáceas. Y dan un almizcle, es un olorcito almizcle, que para los que tenemos la nariz fina,
muy sensible, eso es catastrófico. Hay unos que pasan desapercibidos y se aguantan, pero definitivamente, por mi lado, no. Entonces sí, produce esto. Lo que les decía, el desarrollo muscular, entonces aumenta la musculatura. Por eso los que hacen fisicoculturismo, faltando un mes y medio o 2 meses, arrancan a la administración de andrógenos para tratar de que el músculo se determine, entre comillas, más, que se marque más y empiezan con el consumo de esto. La estatura, entonces fíjese que ahí ya en la adolescencia el hombre pasa a ser más alto que la mujer. Hay engrosamiento de la cuerda bucal, entonces empiezan los gallos, que la gente lo pifia, pero es eso. El crecimiento de la laringe se aumenta. Fíjense que cojan los pelados y no se les ve la manzana de Adán, pero después se engruesa. Promueve la fase de crecimiento esquelético y se acelera el cierre epifisiario. Hay crecimiento de la próstata y de las vesículas seminales. Esto, por ejemplo, fue un estudio que se hizo en, como cosa rara, los gringos han utilizado las cárceles para hacer algunas investigaciones y una de las investigaciones fue que determinaron los niveles de andrógenos en los pacientes, iba a decir, en los criminales más agresivos y de mayor sevicia que hayan estado. Y resulta que encontraron que el andrógeno era responsable de mayor agresividad masculina. Y fuera de eso, los niveles de andrógeno son los que permiten la atracción sexual en ambos sexos. Entonces, para recordar. Ahora, fíjense acá, el efecto anabólico más notable es el balance nitrogenado positivo. Entonces hay síntesis proteica y hipertrofia muscular, no hiperplasia, ojo con eso, es hipertrofia. Y empieza, fíjese que el hombre, después de determinada edad, al no tener más músculo, no tal, entonces maneja mayor fuerza que la fuerza que tenía años atrás. Entonces, eso se da a veces. Resulta que los andrógenos, miren, han sido utilizados para revertir la pérdida de proteína después de un trauma, de intervención quirúrgica mayor, cuando he estado inmovilizado durante mucho tiempo y en pacientes con enfermedad debilitante. Pero fíjese que no es una actividad muy utilizada. Entonces, esos son los peros que yo le veo aquí. Casi no se utilizan, o la gente o los médicos tratantes no lo utilizan como debería ser. Este es uno de los peros que yo le encuentro, miren, inducen la activación de lipoproteína lipasa, hasta ahí va bien. Disminuye las HDL y aumenta las LDL, entonces apolipoproteína B4 reduce la ApoA1 y la C3, entonces por lo tanto presenta un perfil heterogénico. Esto es malo. Altera el triacilglicerol, la actividad del alfa-antitripsina, de la aptoglobina y del ácido ciálico. Entonces, esto es un pero que tiene el uso de anabolizantes, de andrógenos anabolizantes. Fíjense, estimula la eritropoyesis, al estimular la secreción de eritropoyetina renal, se han empleado, mire, grandes dosis de andrógenos en el tratamiento de las anemias resistentes a manejo, como son la anemia plástica, la anemia de Fanconi, la derpanocitosis, mielofibrosis y anemias hemolíticas. Si ustedes ven, son anemias muy severas. Todas estas que tenemos ahí son durísimas de manejar. Entonces ahí sí vale la pena tratar de buscar manejos anexos que colaboren.
Entonces ya promueve la espermatogénesis y lo que les decía, hay cambios psicológicos y comportamentales. Ahorita los vamos a ver dentro de las reacciones adversas y uno no le llama la atención, pero después uno sabe que ese personaje que ustedes pueden tener al frente puede estar consumiendo ese tipo de sustancias. Fíjense acá, la relación de actividad androgénica versus anabólica. Pues si ustedes ven, mire, el modelo es la testosterona que tiene la nandrolona, mire, ya tenemos 1 de andrógeno por 4 anabólica, entonces usted dice, mire, me sirve. Pero mire la oxandrolona, hubo un efecto, una actividad 1 de androgénica de 3 a 13 por anabólico. Entonces, este sería el ideal para ese tipo de pérdida masiva de proteína, pérdida de que necesita sí o sí colocarle algo para que intervenga el proceso. El estanosol también trabaja muy bien, mire, 1 a 6. Entonces, para recordar. ¿Para qué me sirve? Entonces, fíjense, terapia de reemplazo hormonal en hipogonadismo. Por ejemplo, por accidentes o que nacieron sin las gonas, pues hay que colocarlo. Retardo de crecimiento pondoestatural. En una manera para los chiquitines es darle eso, fuera de la hormona de crecimiento. Osteoporosis posmenopáusica, perdón, esa E, posmenopáusica o osteoporosis en el paciente senil. Lo que habíamos nombrado la anemia plástica. En pacientes con infertilidad por oligospermia, pero ojo, vale la pena aclarar esto, dentro de las reacciones adversas está la oligospermia. O sea que es bueno para aquel que no produce, pero es malo para aquel que está normal y le da por consumir. Espero que me entiendan. En la endometriosis, en el paciente caquéctico, mire, que tiene anabolismo más dieta hiperproteica. Entonces, vale la pena pensar en esas herramientas. Y ahí están, mire, reacciones adversas. Los que hayan visto el actor hace poco, Zack, ¿cómo es? El amigo Zack, que trabaja en Guardianes de la Bahía. A ver si deben estar durmiendo los vergajos, entonces venga, les digo. Zac Efron, doctor. Sí, señor, gracias. Hubo alguien ahí. Sí, señor. Véale el cambio de semana. Cuando estaba haciendo sus peliculitas, si ustedes cogen de una vez la página que él tiene y de una vez se ven esos cambios que uno dice, ese man le está pegando esa vaina. Porque aumentó tanto la masa, tipo era longilíneo, pues atlético, pero longilíneo, ahora no, ahora, y tiene la barriga del paciente que le está pegando a los esteroides androgénicos. Entonces, duro el cambio, duro. Entonces ahí vamos a verlo. Muy bien. Fíjense, masculinización del feto femenino. Efecto feminizante en obeso. Sí, ven, mire el obeso. El obeso, entonces, uno esperaría, no, es que es para ver si pasa algo de andrógeno al hecho de ser andrógeno. No, resulta que sigue, esa testosterona pasa de una vez a estrógenos. Entonces, efecto feminizante en el obeso. En la hemorragia uterina disfuncional, mire, la va a producir. Alteración del crecimiento, quedan chiquitos. Lo que yo les decía, miren, ese paciente normal va a producir oligospermia, azospermia, fibrosis testicular y disfunción eréctil. Porque hay gente que dice, no, es que lo que le falta es testosterona y por eso no está firme es cachirí. Carreta.
Entonces puede ser cambios acá, mire, y se les va la mano y téngale, lo pasaron para el otro lado. Puede irse a hiperplasia prostática y hasta cáncer de próstata. Entonces, para recordar. Profe, es que también decían que podría ayudar al crecimiento, pero acá hace como alteración también del crecimiento. Entonces es como lo Exacto, mismo sí. de la Es edad, que hay, depende eso como de la edad o si lo necesito. exacto, es que hay que saber en qué momento hay que darlo y si, por ejemplo, el endocrino, en este caso el endocrinólogo pediatra, conceptúa que debe darse. Porque qué tal que yo tenga la GH normal y esté abusando desde los andrógenos cuando no se debe. Entonces lo paso. Póngale cuidado. Yo no sé si ustedes estuvieron en el colegio algún compañero. Yo tenía 2 compañeros que usted los veía hacia los 12 años, 13 años y quedaron, ya tenían bozo, pseudo bigote así grueso, el bozarrón, pero son de los que hacen la maduración muy temprano y entonces quedaron chiquitos. Entonces son vergajos de baja talla con bozarrón y toda la cosa. No, resulta que se pasan para el otro lado. Listo, profe, gracias. Oiga, ustedes sí son unas caspas, ¿no? Dare, no se deje, hermano, no se deje. Daren, que si usted metió hormonas, hermano. Ush, tan agresivos. Es que el Andrés es muy caspa, man. Ay, Juan, Dios mío. Bueno, listo. Entonces, ojo con eso. Seguimos, mire. Puede provocar hipertensión arterial, trombosis venosa profunda. Fíjese que es muy propio, igual que los anticonceptivos orales. Trombosis venosa profunda. Aterogénesis. Retiene sodio. Hay edema. Hiper o hipocalemia. Y fíjense, paciente con enfermedad cardíaca y renal hay que vigilar todo esto, o sea, vigilar potasio, vigilar retención de sodio y si hay hinchazón en miembros. Disfunción hepática, mire, casi todos los andrógenos sintéticos y sustancias anabólicas son esteroides con sustitución 17 al kilo. Por lo tanto, suelen vincularse con datos de disfunción hepática, colestasis hepática y neoplasias hepáticas. Entonces, si yo sé que algún conocido está pegándole a esto, sería bueno pedirle un perfil hepático para ver cómo está ese hígado. Fíjese, también promueve la presencia de tumores hepáticos. Entonces, sí, pero no. Hay aumento de peso, aumento de resistencia a la insulina, hiperhipoglicemia e hipertrofia muscular. Entonces, fíjese, aumento de resistencia a la insulina. O sea que estos pacientes, si no se cuidan, tienden a diabetes mellitus tipo 2. Hay incremento del hematocrito, por lo tanto hay policitemia. Le dicen rara vez anemia y rara vez sangrados, pero lo puede haber. Y miren lo que les conseguí por ahí. Miren, hay sueños anormales, conducta agresiva, ira, intenso dolor, amnesia, ansiedad, hay escalofríos, depresión, labilidad emocional, o hay excitación, hostiles, insomnio, pérdida de la memoria, convulsiones y apnea del sueño. O sea que no todo gordito, es que siempre le echan la culpa, es que los gorditos son los de la apnea del sueño y las personas normales no, que apnea del sueño no. Resulta que mire, esto puede provocarlo. Entonces, para tenerlo presente. ¿Cuándo se contraindican? Mire, paciente con cáncer de mama o próstata, en la pubertad precoz, lo que yo les decía, el paciente con pubertad precoz evalúe cada 6 meses la tasa de maduración ósea. Porque es increíble que un pelado a los 11 años, 12 años ya con bozo y todo el mundo celebrándole que ya tiene bozo y un pelito aquí pegado con colbón ahí en la barba. No, pilas porque eso no es normal. Pacientes con historia de síndrome coronario, paciente con enfermedad hepática o hipertrofia de próstata,
y es categoría X. Entonces, contraindicado en el embarazo y lactancia. La testosterona eleva los niveles de ciclosporina porque trabaja sobre la CYP3A4, entonces puede inhibir el metabolismo de la ciclosporina. Y sobre la warfarina, CYP1219. La hierba de San Juan, mire, reduce los niveles de testosterona. Acuerde que es la San John, ¿no? Las Wort San John o San John Wort, así es como se encuentra. La gente lo consigue, entonces eso es de consumo. Puede elevar el efecto de los antidiabéticos hipoglicemiantes, o sea, las sulfonilurias. ¿Sí? Entonces, pilas. Y ahora nos vamos con los antiandrógenos, más corto. Fíjense, son antagonistas competitivos del receptor androgénico. Podemos tener actividad sobre los inhibidores de la 5-alfa reductasa, los que pasan a androstenediona etioconazolola. Puede inhibir la síntesis de testosterona. O podemos tener disminución de la liberación de las gonadotrofinas. O sea, bloqueamos hipófisis para que no haya liberación. Entonces, ojo, mire. Antagonistas competitivos de receptores androgénicos, esteroides, el acetato de ciproterona. Los que hayan escuchado el Diane 35, ¿quién lo ha escuchado? Yo, profe. ¿Cierto que eso lo bandean como anticonceptivo oral, cierto? Sí, señor. Y resulta que ¿por qué lo usan? Porque tiene un efecto progestacional. Y esto de anticoncepción, mire. Entonces, resulta que en los congresos yo quedo muy asustado porque esto es de Sherin Pro, laboratorio Sherin, que es especializado en la parte endocrina de anticoncepción, difunde esta vaina como anticonceptivo. Sí, claro, tiene actividad anticonceptiva, pero este acetato de ciproterona es muy venenoso. Entonces debería ser evaluada la indicación. Esto es excelente para estas pacientes, las pacientes que tienen ese acné rosáceo, que parece un volcán en erupción los cachetes, o que son hirsutas. A ese paciente es el que darle acetato de ciproterona. Pero no dárselo a cualquier dama que quiera hacer anticoncepción, sabiendo que tenemos otros antiandrógenos que tienen actividad progestacional, pero que son menos venenosos que la ciproterona. Entonces espero que quede la idea de lo que estoy diciendo. Tenemos los no esteroides, la flutamida, la nilutamida y la bicalutamida. Estos a dosis mayores, mire, inhiben la síntesis de testosterona. Y, mire, para cáncer de próstata. Trabajan bien, sobre todo la flutamida es la que más se usa para eso. La famosísima espironolactona, acuérdese, antagonista del receptor de aldosterona, inhibe la síntesis de testosterona. Entonces, ¿para qué me sirve? Mire, hirsutos, mire. Y trabaja muy bien para eso. La ciproterona, mire, y su acetato, antiandrógenos, reducen la actividad de la 5-alfa reductasa. Y lo que les digo, posee intenso efecto progestacional y leve glucocorticoide. Ahora le dicen que el acetato de ciproterona, que es como viene la presentación vía oral, que es el Diane 35, suprime el reforzamiento y retroalimentación de las gonadotrofinas y eso lleva al efecto antiandrogénico, sea más eficaz. ¿Sí ven? O sea, me sirve muy bien por ese mecanismo, pero no para suprimir que el efecto anticonceptivo, no, para ese acné. Porque es que es para eso lo que yo lo necesito. Entonces, miren, se han utilizado en mujeres para tratar el hirsuto y en varones para disminuir el impulso sexual. Acuérdense que hay personas en el mundo que su farmacodependencia o su dependencia es
el tener relaciones sexuales. Entonces a esos pacientes generalmente se le colocan antiandrógenos para bajarles el impulso sexual. Son los que le pegan hasta una escoba, entonces pilas. Si conocen alguno, díganle que, papito, hay antiandrógenos. Fíjese, la dosis, 2 miligramos más 2 miligramos de acetato de cicloterona y etinistradiol 0,035, que uno se pone a mirar, y esta es una dosis alta de etinilestradiol. Entonces hay presentaciones que fácilmente tienen 200 microgramos menos que lo que le están colocando de etinilestradiol. Entonces vale la pena pensar en las señoritas que no necesitan esto y que pueden tener otros anticonceptivos menos letales. Entonces, fíjese, el hirsuto en mujer y con duplicación como tableta anticonceptiva. Listo. ¿Qué se nota? Mire, efectos adversos: disminuye la libido, inhibe la espermatogénesis, ginecomastia, variación en la presión arterial, cambios en el perfil lipídico, amenorrea. Entonces, por favor. Por ejemplo, hay señoritas que tienen esas metrorragias, que esas metrorragias usted también las ve vinculadas con un acné severo. Entonces, a esas sardinas sí hay que darle, por ejemplo, acetato de cicloterona, porque le estaría pegando a todo. Y de esa manera disminuye el sangrado, disminuye la presencia de acné y fuera de eso, regula el ciclo menstrual. Fíjense que también se han reportado casos de depresión y sedación. Si usted lo asocia con estrógeno, y como estoy usando un estrógeno alto y la concentración es alta, puede tener los riesgos, créame que aquí dice, yo veo la S, riesgos de lo anticonceptivo oral. Hay de infusión hepática y, mire, por eso es que les digo que, ojo, posible carcinogenicidad. Piensen. La flutamida, que es el que les digo que es de los no esteroides, miren, inhibe la captación celular de los andrógenos, se usa en el tratamiento del carcinoma prostático, es un antagonista competitivo del receptor y se degrada a nivel hepático. O sea, ¿qué nos van a decir? Andrés, los dos le trabajan bien. Ahí le pediría es, evalúe usted las reacciones adversas, ¿cuál tiene más peros? ¿Listo? Porque los dos le irían a trabajar bien. ¿Vale? Muy bien. Esta flutamida, miren, se da por vía oral, biodisponibilidad muy buena. Y aquí vienen los cambios. Usted dice, ¿cuál es la diferencia entre las tres presentaciones, la flutamida, la bicalutamida y la lanilutamida? La vida media, mire. La flutamida es de 5 horas y hay 250 miligramos cada 8. La bicalutamida de 5 días y solamente usa 50 miligramos día. Aquí es cada 8 horas, entonces usted dice, la bicalutamida ya tiene ventaja. Y la lanilutamida, mire, vida media de 45 horas y se usan 150 miligramos día. Entonces uno dice, ¿cuál usaría uno? Definitivamente me quedo con la segunda. Mayor vida media y se usa menos. O sea, es más potente. Se metabolizan a nivel hepático, se excreta por bilis y orina. Y entonces, miren, eleva niveles de LH, que es el que estimula la secreción de andrógeno. En cáncer de próstata metastásico y en el hirsuto se asocia con análogos de la gonadotrofina, de la hormona liberadora de gonadotrofina.
Entonces, algunos peros. Reacciones adversas, mire, náusea, vómito, diarrea, mastalgia, ginecomastia con galactorrea y hepatitis. Ay, tan chévere, puede ser fulminante. Se ha reportado casos de angina y arritmias con la bicalutamida y el efecto disulfiram con el etanol por la nilutamida, menor adaptación a la oscuridad y rara vez neumonitis intersticial. Esto de la adaptación a la oscuridad, yo creo que ustedes, si alguna vez han llegado temprano al cine, se totea uno de la risa de ver gente como hace el oso cuando intentan llegar al asiento recién empieza la película y estos vergajos hasta ahora llegan de comprar porquerías. Y se pegan con la escalera, no saben medir los pasos, le pegan a todo mundo, caen las palomitas, mejor dicho. ¿Por qué? Porque no dejan que el organismo se adapte a la oscuridad. Entonces, para recordar. Fíjese, puede haber ginecomastia leve por el aumento de la producción testicular de estrógenos. Y la administración provoca alguna mejoría en la mayoría de individuos con carcinoma prostático que no ha tenido tratamiento endocrino previo. Lo que pasa es que ahora ya hay unos tratamientos muy buenos que son casi más específicos contra ese tipo de cáncer. Entonces, puede ser un coadyuvante bueno. Tenemos inhibidores de la 5-alfa reductasa, la finasterida y la turosterida. ¿Cuál conocen? Yo imagino que la primera, la finasterida. Y fíjense en qué se indica. Hipertrofia benigna de la próstata. Espero que todos sus papás mayor de 45 años ya hayan pasado por el urólogo. Mínimo, hágale una visita. Mínimo. Muy bien. Aquí es para mencionar, mire, que la dihidrotestosterona, que da esos efectos androgénicos dependientes, mire, pueden ser atenuados por estos inhibidores de la 5-alfa reductasa. Entonces, la finasterida es un antagonista competitivo, la alfa reductasa tipo 2, responsable, mire, la conversión periférica de testosterona a dihidrotestosterona en el rete testis. Entonces, mire, la disminución de esa concentración de ese metabolito se inicia en las 8 horas siguientes a la administración y dura casi 24 horas. Puede reducir el tamaño de la próstata hasta un 30%. Eso es bueno para esa hipertrofia prostática benigna. ¿Quién dijo este seminario el semestre pasado? A ver si estamos diciendo mentiras o vamos bien. Los síntomas, mire. ¿Quién? Yo, profe. ¿Y vamos bien? Sí. O dice, ya no me acuerdo. No, sí, No, espero sí, que vamos vayamos bien. Listo. Síntomas, mire, mejoran en un 60% y su eficacia hasta por 3 años. Eso es calidad de vida. A mí, si a usted le dicen que usted 3 añitos mejorando sintomatología, pues eso es bueno. Pero es de respuesta lenta. Si a mí me dicen 6 meses, no le sirve un bumangués, porque el bumangués como no tiene paciencia. Para los demás, sí, mire, 6 meses para su respuesta. Tienen buena disponibilidad oral, vida media de 8 horas, se prolonga más en pacientes de mayor edad, hasta un 50% se degrada en el metabolismo, se excreta en heces, y reacciones adversas, mire, disminuye la libido como cosa rara porque tiene un efecto antiandrogénico, tiene disfunción eréctil, hay alteración en la eyaculación y ginecomastia. Por ejemplo, acuérdense que una de las alteraciones es que el paciente dice voy a eyacular y resulta que no eyacula. Entonces hay unos que dicen es que eyaculé para adentro de él, pero no para adentro de la otra. Entonces pilas. Eso es parte de esos cambios, ginecomastia.
hay malformación en feto masculino. Wilson nomás se imagina. Bueno, mucha caspa. La finasterida, mire. Entonces, eficacia moderada para disminuir el tamaño de la próstata con hiperplasia prostática benigna. Dosis, 5 miligramos día. La dutasterida, similar, inicio lento, más prolongada su vida media. Y la dosis, mire, este es de 10 veces menos. Es más potente, dutasterida. Tenemos disminución de la secreción de las gonadotrofinas. Tenemos la buserelina. Tenemos la goserelina. Es tal vez la que más se utiliza. La leuprolina, prorelina también se utiliza. Triptorelina también se utiliza. Factor liberador de luteinizante. Se colocan por vía subcutánea. Administración continua, indicaciones, cáncer de próstata, cáncer de mama dependiente de hormona, endometriosis y la pubertad precoz. Entonces ese paciente, imagínense a los 9 añitos ya desarrollándose, a esos pacientes hay que colocarle antiandrógeno. Tenemos los que inhiben la síntesis de testosterona. Fíjense, las 17 alfa hidroxilasa, que ustedes la van a ver en ese cuadro al lado izquierdo, en ese desarrollo del metabolismo, en la vía de la pregnenolona. Entonces ahí tenemos dos que son muy usados, que son muy conocidos por ustedes, que es la espironolactona y el ketoconazol. ¿Para qué se usan entonces? Hirsutos. Y este que es el último, casi le cumplí al doctor Barón. Yo sé que ya debe estar viendo el partido. Entonces, fíjense, me hacen el favor y me buscan. Están en una página, créame, no hay más. El danazol se utiliza, la gestrinona, la serenoa repens, que sale de una matica, y la abiraterona. Entonces, por favor, esos. La Nicole, sí. Ah, listo. Mire, era corto y sustancioso. Ah, mire. Farmacología clínica de los antiandrógenos. Cuando tengo síndrome virilizante, cuando está la pubertad precoz, sí. Anticoncepción oral, sí, pero yo lo manejaría con mucha precaución. Para hipertrofia y carcinoma prostático, sí. Disminución de la libido para aquellos que están como inmarcesibles a toda hora, entonces disminuirle la libido. Para el cáncer de mama dependiente y la endometriosis, sí. Entonces tenemos esos 7 que nos sirven para. A ver qué van a. Pues vamos a ver, Nelson, ojalá. Muy bien, listo. ¿Alguna pregunta? Profe, Señor, los gorditos era que producían menos testosterona, ¿cierto? sí, señor. Pero al O sea, darle los medicamentos, se van de todas maneras para el otro lado. O sea, producen más feminización. o sea, de cualquier forma se van a la feminización. Sí, parece que el obeso hace eso. Ok. ¿Listo? Es eso. Muy bien. Entonces, Recording stopped. cuídense, nos vemos mañana entonces a la 1. Tranquilos que yo Sí, sé que se demora. Señora. nos manda la grabacioncita que acá. Ay, profe. Ahí vemos. Bueno. Bueno, cuídense entonces.